la presidenta del PEN catalán, Àngels Gregori Le damos la Parra. bienvenida. Muchas gracias. Sí, bien hallada, como tendrías que decir. Pero bueno, si está ella, yo me retiro, ya le dejo todo el poder. Y vamos a decir que estas jornadas de las que hablábamos con Andreu son producto de la febril imaginación de Àngels, básicamente, y yo acompaño como puedo desde Argentina, pero han dado su fruto y por eso vamos a tener el Libera la Palabra. Van a estar Sebastián Porteil y Andreu. Y vos, que sos una destacada poeta, y como hablábamos con tu... Porque sabés que conocí a tu profesora de español en Oliva, sí, la producción hace milagros, nos conectamos con ella, es más, la trajimos, es una sorpresa que te queríamos dar, en vivo, y coincidíamos con que Àngels es de esas raras poetas que encima de ser buenas, leen bien. Sí. Así que antes que terminemos el programa, te vamos a pedir que leas algo y ella va a hacer lo que se le cante, porque para algo es la presidenta de PEN Cataluña. Pero estábamos con Teresa Meana, contanos. Y bueno, ella es filóloga, es feminista, tiene una labor increíble en ese sentido, además una gran estudiosa. Y yo le quería preguntar a propósito de un filósofo que dice que las palabras, el lenguaje es la casa del ser. Entonces, cuando nombramos algo, lo traemos a la realidad. ¿Qué pasa cuando la mujer es invisibilizada en el lenguaje? ¿Llega a la realidad? Pues sí, cuando nombramos las cosas del mundo, pues hacemos luz, ¿no?, sobre ellas. La lengua ilumina la realidad, pero también la oscurece o la maquilla, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando nos dicen también que las palabras en masculino son universales y que nos sintamos incluidas, ¿no? No es verdad que las palabras en masculino sean universales. Es un hecho que nos excluyen, pero es que lo masculino se erige en medida de lo humano. Exactamente. Entonces se considera que lo que ha hecho, vamos a decir, el hombre, ¿no?, eso nos lleva a mentiras históricas impresionantes. Por ejemplo, yo siempre digo, yo no sé quién inventó la rueda, pues quizá el hombre inventó la rueda, pero yo sé que es una mentira histórica que el hombre inventó la agricultura. Ya se dice en las facultades, ya se sabe que los hombres iban a cazar, algunas mujeres también, pero pocas, y se quedaban quietas con la prole y las mujeres inventaron la agricultura. ¿Cómo va a ser frívolo, superficial, sin importancia, banal, que todos los inventos, que todos los quehaceres que tienen que ver con la horticultura, con la botánica, con la jardinería, todas esas técnicas de agricultura se deben a las mujeres? ¿Cómo no va a tener importancia? Como todo el resto de la invisibilidad en todo, ¿no?, a través de la lengua. Entonces, pues es fundamental. Pero en ser nombrada. Bueno, en Occidente y en Oriente también hay como una cosa en la cultura, por ejemplo, desde los griegos y en la religión, hay una especie de misoginia. Por ejemplo, Aristóteles decía que la mujer no tenía alma. No, bueno, ¿no? claro. Y creo que eso ha bajado y ha pregnado toda la filosofía. Sí, nos comentábamos con el desastre del tema de lo que se comenta del aborto en Estados Unidos. San Agustín decía que el feto tenía alma a los 40 días si era varón y a los 80 si era mujer. O sea, le llegaba el alma a 40 días más tarde. Pero bueno, que lo estemos hablando ahora, ¿no? Y que Estados Unidos quieran retroceder 50 años. Es tremendo. Bueno, quien dice Estados Unidos dice todo, porque tampoco están las cosas muy bien en ninguna parte, ¿no? Yo siempre recuerdo que Simone de Beauvoir lo decía, los derechos de las mujeres nunca están garantizados. Tenemos que estar siempre vigilantes porque bastará cualquier crisis política, económica, sanitaria, religiosa, para que vuelvan a ser cuestionados, ¿no? Eso es así. Sí, porque es como una cosmovisión que pregna el lenguaje, las ideologías, y mires donde mires. Y además, pasa eso, yo digo, ¿no? la lengua es muy importante, como decíamos antes, pero es que encima la lengua no tiene ningún problema para nombrar a las mujeres, ningún problema. Quiero decir, la lengua tiene recursos, herramientas, instrumentos, es decir, jamás los obstáculos, las objeciones se sostienen en argumentos lingüísticos, solo son ideológicas las trabas, solo. Y yo ahora recordaba, antes hablábamos de gente judía y tal, y yo decía,
¿Cómo es el edicto de expulsión del pueblo judío de Isabel la Católica? 1492. 31 de marzo de 1492. Mira qué fecha. Bueno, y dice, se expulsará a todos los judíos y judías con sus hijos e hijas, nietos y nietas, criados y criadas. Ella lo hace, no fuera a ser que quedara alguien, ¿no? Pero quiero decir que se nombra expresamente y no pasaba nada. Y esa firma, ¿no? Yo el rey, yo la reina. Sí, punto. sí, Y tal no cual. se discute. Y lo tenemos en el Cantar de Miocid, que es del siglo XII, lo tenemos en el Romancero. Me acuerdo de Ribedes me Abaeza, esa ciudad torreada, y los viejos y las viejas los meted todos a espada, y los mozos y las mozas los traed en la cabalgada. Quiero decir, y no solamente pasaba eso, que ahora parece que es el fin del mundo, porque la economía del lenguaje no sé qué nos va a dar, cuando resulta que tenemos miles de estrategias para ni siquiera tener que usar las dobles formas. Yo, por ejemplo, siempre me desespero porque el femenino concuerda con personas. ¿Por qué no podemos decir todas las personas estamos hartas? Estamos hartas, estamos indignadas, las personas están invitadas. Hay miles de recursos, ¿no? Yo en un taller hace poco, siempre cuento, de la fórmula, en la prehistoria el hombre vivía en cuevas. Me sacaron 13 soluciones. Los seres humanos, la humanidad, la gente, las poblaciones, los hombres y mujeres, el ser humano, vivía en cuevas, vivíamos en cuevas, se vivía en cuevas, vivían en cuevas. Es que hay opciones, si tú quieres nombrar a las mujeres, claro, pero la lengua no tiene ningún problema. Es como allí la que se armó con jueza, ¿no? Y nunca se armó con andaluza. Siempre se dijo andaluza, andaluza, aprendiza, aprendiza. Juez, jueza, fue el fin del mundo. Siempre se dijo dependienta, asistenta, sirvienta, presidenta, era imposible. Así con todo, si la lengua no tiene el menor problema. Mira, las lenguas son amplias, dúctiles, generosas, maleables, te permiten hacer lo que tú quieras. Están ahí, entre otras cosas, para nombrar. ¿Cómo no va a tener la lengua recursos y herramientas para nombrar en femenino esos oficios o esas profesiones, esos cargos que antes no lo tenían, pues porque las mujeres no los ocupaban? Fíjate, yo en 1969... yo ya tenía 17 años, es decir, no es la edad media, yo todavía vivo, Entonces, la convocatoria de oposiciones allá, a judicatura, a notaría, a ser jueza, decía, requisitos, ser español, licenciado en Derecho y varón. Si no podías ni presentarte a oposiciones, si no había realidad, ¿cómo iba a haber palabra? Claro. Pero ahora que las mujeres son más del 50% del cuerpo judicial o del 40 y pico del notarial, ahora ¿cómo no va a haber palabra? Si cambia la realidad, cambia el modo de nombrarla. Exacto, exacto. ¿Y qué pensás de lo que pasa acá en Argentina con el uso de la E? Bueno, yo... creo que lo querían implementar en los colegios o lo llegaron a implementar. No, hasta donde sé no lo llegaron. En la UBA hay una... Sí, hay un movimiento. Ahí está permitido, digamos, que los papers se escriban con E. Ya, yo tengo una posición que en realidad es una posición política. Mi posición política feminista es nombrar a las mujeres y nombrar en femenino, ¿no? Y resulta que ahora la gente que nunca habló con la A, ahora habla con la E, ¿no? Mira, y a mí no me parece muy bien que la gente que se considera no binaria, porque también las feministas estamos contra el sistema binario de los géneros, me parece lógico que quiera ser nombrada, porque si en la lengua no eres nombrada, no existes, lo que decíamos antes, pero no a costa de invisibilizar a las mujeres. Si yo oigo les argentines, yo estoy igual de invisible que tras los argentinos. Si oigo les diputades indecises, que lo oí en el tema del aborto, yo no sé si les diputades indecises había mujeres o qué era. A mí si me dicen todas y todes, yo no tengo problema. Perfecto. Pero si me dicen solo todes, me están invisibilizando igual que en el todos. Pero claro, esta posición en Argentina que yo estoy diciendo seguro que es súper minoritaria, porque hay mucho es claro, es un tema del movimiento LGTB y vamos a decir, de las disidencias sexuales, ¿cómo no? Que yo estoy totalmente de acuerdo. Y otra cosa es que a nivel del mundo, no hay nada más universal que la opresión de las mujeres, ¿no? Entonces, la mitad de la humanidad todavía necesita ser nombrada, porque las mujeres siguen sufriendo, bueno, no voy a soltar todo el rollo, por serlo. Entonces, yo quiero que sean nombradas. Si todavía estamos hablando precisamente en Valencia se hizo un estudio sobre los textos escolares y hay un 7,3 de apariciones femeninas en los textos escolares, ¿no? ¿Qué historia es esa? Una historia con un 95% de hombres. Se sale del sistema educativo sabiendo la mitad de todo. Y claro, a quien no se le reconocen logros culturales,
¿cómo se le va a reconocer valor social, ¿no? Y yo cuando lo de la lengua, cuando nos dicen eso de, ¿eso que tú dices es correcto? ¿Está admitido? ¿Qué dice la academia, no? Pues yo siempre digo, si supieras que poco me importa lo que dice la academia, o sea, carezco de respeto por la academia, de verdad. Bueno, un órgano conservador. Pero si ¿por se qué quiere... ¿y por qué hay que respetar una institución, la más subvencionada, es decir, dinero público, que no respeta una de las leyes fundamentales, como es la ley de igualdad, que por cada sillón que ocupa una mujer hay 7,6 que ocupan hombres, que le negó el sillón a Emilia Pardo Bazán, ese discurso maravilloso de ella que dice, un sillón que solo por mi sexo se me niega y solo por mi sexo querría yo ocupar, ¿no? María Moliner, la autora del diccionario, Fabuloso. Yo siempre digo, ¿el inglés tiene academia? No. ¿Tuvo alguna vez? Se lo plantean. ¿Está en peligro de extinción el inglés? ¿Sufre mucho el inglés? Bueno, pues si la academia de la Real, que encima es real, si esa academia no está, que es una fábrica de misoginia diaria, pues mira, están peor con la francesa, esa es peor. Siempre hay algo peor. Bueno. Se llaman a sí mismos los inmortales. Y han prohibido, así, que esa plaza que está en el centro de París, que se llama Plaza de los Derechos del Hombre, que jamás existiría, estoy segura hoy, en ninguna ciudad, allá, ni en Valencia ni en Barcelona, se llamaría Plaza de los Derechos Humanos, ¿no? Lo han prohibido, y han prohibido que se diga señora ministra, hay que decir Madame le Ministre, es decir, señora ministro, pero la academia ahora. Claro, también allí tenemos a Arturo Pérez Reverte, a Javier Marías... Claro. Que tengo que respirar después de los nombres, que son de la Real Academia y que realmente tienen una especie de obsesión, ¿no? Pero Javier Marías en un artículo nos decía que las feministas odiábamos el latín, porque esto viene del latín, claro, viene del latín en unas pocas lenguas que vienen del latín, porque en la Tierra hay 6.000, pero bueno. Entonces, que presentáramos nuestras quejas a las deidades romanas, a Plauto o a Terencio, porque también son muy graciosos. Y yo le ponía en la respuesta, sí, como nos recomiendas, presentáramos las quejas a las deidades romanas, y vamos a tener que hacer como el pueblo romano hacía, que se referían siempre a diosas y dioses por separado. Siempre decían, sive Deus, sive Dea. O sea, seas Dios, seas diosa, porque temían que las deidades no escucharan sus ruegos si solo utilizaban una de las formas, ¿no? Entonces es un problema que no tiene que ver con la lengua. Sabés que hace unos días se cumplió un nuevo aniversario de la primera marcha de las madres de Plaza de Mayo. Así que ahora vamos a hacer una pausa musical con una canción de Teresa Parodi, que es una cantante de correntina, yendo hacia las cataratas, y que ese Parodi oculta su apellido de origen, que es Cellares, catalana. Ajá. Así que el tema se llama Déjenlas pasar, y a la vuelta nos va a contar Teresa cómo se encontró con el feminismo, y vamos a vender tu charla de pasado mañana en la legislatura.